Francisco de Goya no nació como un visionario. Nació como un niño de origen modesto en un pueblo de Aragón, con un talento temprano para el dibujo y una necesidad urgente de escapar de un destino limitado. Su primer gran movimiento fue entender que el arte no era solo una habilidad, sino un medio de ascenso. Aprendió rápido que el talento sin protección era frágil. Necesitaba un entorno que lo validara, y ese entorno estaba en la corte. Llegó a Madrid con ambición y con la conciencia de que, si quería sobrevivir, debía aprender las reglas del juego. Al principio, pintó lo que se esperaba de él: escenas religiosas, retratos amables, decoraciones que no incomodaban a nadie. Pero detrás de esa fachada había una observación constante. Goya miraba. No solo miraba los rostros, miraba las posturas, las miradas, las tensiones ocultas. Y poco a poco empezó a entender que el verdadero poder no estaba en la belleza, sino en la verdad. Su ingreso en la Real Academia fue un paso importante, pero no fue el gran salto. El gran salto fue cuando entendió que la corte no era un lugar para ser un buen pintor. Era un lugar para ser un pintor necesario. Y para ser necesario, había que saber cuándo complacer y cuándo incomodar. Goya comenzó a moverse entre esos dos polos, con una habilidad que pocos tenían. Pintaba a los reyes con la elegancia que exigía su posición, pero también dejaba pequeños detalles que revelaban la fragilidad detrás del poder. Y esa capacidad de mostrar dos verdades al mismo tiempo lo convirtió en algo más que un artesano. Lo convirtió en un cronista. Su ascenso no fue casual, fue calculado. Cada retrato, cada encargo, cada aparición en un círculo influyente estaba pensado para abrir una puerta. Y Goya sabía que, en un sistema como el de la corte, las puertas no se abren con talento solamente. Se abren con paciencia, con estrategia y con la capacidad de leer el ambiente. No se trataba de ser el mejor. Se trataba de ser el más útil. Y Goya, en esa etapa de su vida, fue extremadamente útil. Pintó lo que la aristocracia quería ver, pero también empezó a pintar lo que la aristocracia no quería admitir. Y esa dualidad sería la clave de todo lo que vendría después. En los salones donde se movía, Goya aprendió a escuchar más de lo que hablaba. Observaba las conversaciones, los gestos, las alianzas que se formaban y se rompían, y todo eso lo guardaba. No lo usaba de inmediato, lo usaba cuando era necesario. Porque entendía que, en la corte, la información era tan valiosa como el pincel, y él tenía ambos. Esa combinación lo volvió peligroso, no porque fuera un conspirador, sino porque era un observador. Y los observadores, en un sistema basado en la apariencia, son siempre una amenaza. El ascenso de Goya no fue lineal. Tuvo que navegar un entorno lleno de intrigas, envidias y peligros. La corte española era un lugar donde una frase mal interpretada podía arruinar una carrera. Y Goya, lejos de ser ingenuo, aprendió a jugar ese juego. Se hizo amigo de nobles, se ganó la confianza de algunos ministros y se volvió indispensable para una aristocracia que quería ser recordada. Pero su éxito no vino solo de su habilidad técnica, vino de su capacidad para captar la psicología de sus modelos. No pintaba ropas, pintaba personajes, y en esos personajes empezaba a aparecer algo inquietante. Los reyes no salían como dioses, salían como personas, y a veces como personas débiles. Ese fue su primer gran acto de rebeldía silenciosa. No necesitaba hacer declaraciones públicas, bastaba con que su pincel mostrara lo que otros intentaban ocultar. En esa época, Goya aún no era el pintor oscuro que recordaría la historia. Era un hombre exitoso, admirado, solicitado. Pero dentro de ese éxito, algo estaba cambiando. Empezaba a cansarse de la superficialidad. Empezaba a querer pintar algo más que la apariencia. Quería pintar la esencia. Y esa esencia, en la España de su tiempo, estaba llena de contradicciones. Porque bajo el brillo de la corte había miseria, superstición, violencia y miedo.
Y Goya, poco a poco, comenzó a dirigir su mirada hacia esas sombras. Su posición en la corte le daba acceso a información que otros no tenían. Veía las tensiones entre familias nobles, veía los miedos de los reyes, veía las alianzas que se formaban y se rompían, y todo eso lo guardaba. No lo decía en público, lo pintaba en privado. Y esa acumulación de observación silenciosa fue construyendo una visión del mundo que, con el tiempo, se volvería cada vez más crítica. Goya ya no era solo un pintor de retratos, era un pintor de realidades. Y las realidades, en la España de finales del siglo X y VIII, no eran cómodas. Comenzó a recibir encargos que le permitían cierta libertad. No todos los clientes querían ser idealizados. Algunos preferían una representación más directa, más honesta. Y Goya aprovechó esa apertura para experimentar. Probó nuevas técnicas, nuevos enfoques, nuevas formas de entender la luz y la sombra. Y en esa experimentación fue encontrando su voz propia. Una voz que no necesitaba gritar para ser escuchada. Una voz que, con el tiempo, se volvería inolvidable. El primer gran giro en la vida de Goya no fue una decisión artística, fue una enfermedad. A los 46 años, cayó enfermo con una dolencia que nadie supo diagnosticar con claridad. Perdió el equilibrio, quedó casi sordo, y durante meses luchó entre la vida y la muerte. Cuando sobrevivió, ya no era el mismo hombre. Su cuerpo había cambiado, su mente había cambiado, y su forma de ver el mundo ya no podía volver a ser la de antes. La sordera lo aisló del ruido exterior, pero lo acercó a un ruido interior que no podía ignorar. Empezó a pintar desde una nueva perspectiva. Ya no necesitaba complacer a todos. Ya no necesitaba seguir las reglas de un mundo que lo había rechazado en su momento más vulnerable. La enfermedad lo liberó de ciertas ataduras, y esa liberación se notó en su obra. Comenzó a trabajar en series de grabados que no estaban pensadas para la corte, sino para la posteridad. En esas imágenes ya no había reyes ni nobles. Había seres humanos atrapados en sus propios miedos, en sus vicios, en sus supersticiones. Goya estaba empezando a pintar lo que nadie quería ver, y lo hacía con una claridad que incomodaba, porque no estaba mostrando monstruos fantásticos, estaba mostrando monstruos reales, y eso era mucho más peligroso. Ese periodo marcó una ruptura definitiva con su etapa anterior. Ya no era el pintor que buscaba la aprobación de la corte, era el pintor que buscaba la aprobación de la verdad. Y esa verdad no era fácil de digerir. Muchos de sus antiguos admiradores empezaron a sentirse incómodos, porque Goya ya no pintaba para decorar, pintaba para revelar. Y revelar, en un sistema basado en la apariencia, era un acto de rebelión. Pero Goya ya no podía volver atrás. La enfermedad lo había cambiado demasiado, y ese cambio se notaba en cada pincelada. La sordera también lo obligó a desarrollar una forma de comunicación distinta. Se volvió más visual, más gestual, más intenso. Y eso se trasladó a su pintura. Las imágenes se volvieron más directas, los contrastes más fuertes, las emociones más crudas. Goya ya no pintaba para ser admirado, pintaba para ser entendido. Y esa necesidad de ser entendido lo llevó a territorios que ningún pintor había explorado antes. La serie de grabados, que marcó un antes y un después en su carrera, fue una crítica directa a la sociedad de su tiempo. No atacaba a personas concretas, atacaba comportamientos, estructuras, mentalidades. Y lo hacía con una ironía afilada que no dejaba lugar a la duda. Goya ya no era el pintor que solo retrataba, era el pintor que juzgaba. En esas obras, la religión no aparecía como salvación, sino como herramienta de control. La nobleza no aparecía como guía, sino como un grupo desconectado de la realidad. El pueblo no aparecía como héroe, sino como una masa manipulable. Y esa visión tan cruda no era fácil de digerir. Muchos lo admiraban, otros lo temían,
y algunos empezaron a verlo como un peligro. Pero Goya no se detuvo. Ya había cruzado una línea. Había entendido que su verdadero trabajo no era decorar palacios, era dejar testimonio. Y ese testimonio no podía ser amable, tenía que ser honesto. Y la honestidad, en un país como España, en un momento de tanta tensión, era un acto de valentía. Porque lo que estaba ocurriendo en el exterior pronto iba a cambiar todo. Y Goya, sin saberlo todavía, se estaba preparando para pintar el verdadero rostro de la guerra. Esas series de grabados circularon de forma limitada, pero su impacto fue profundo. Quienes las veían no podían olvidarlas fácilmente. Porque no eran imágenes decorativas, eran preguntas. Y las preguntas, en un sistema que exigía respuestas claras, eran peligrosas. Goya lo sabía. Pero también sabía que, si no hacía esas preguntas, alguien más las haría. Y él no estaba dispuesto a dejar esa tarea en manos de otros. Porque él había visto cosas que otros no querían ver. Y esas cosas exigían ser pintadas. La reacción de la censura fue predecible. Algunas de sus obras fueron prohibidas, otras fueron retiradas de la circulación. Pero Goya ya no necesitaba que todo se exhibiera, le bastaba con que existiera. Porque sabía que, tarde o temprano, alguien las encontraría. Y cuando eso ocurriera, su mensaje llegaría. Ese era su verdadero objetivo, no el reconocimiento inmediato, el reconocimiento posterior. La invasión napoleónica cambió España para siempre, y cambió a Goya también. Al principio, muchos vieron a los franceses como una posible modernización, pero pronto esa ilusión se convirtió en pesadilla. La guerra no fue un conflicto entre ejércitos ordenados, fue un caos de violencia, represalias, hambre y traición. Y Goya estuvo allí para verlo. No pintó héroes, no pintó banderas, pintó cuerpos, pintó el miedo, pintó la crueldad sin filtro. En sus obras de ese periodo no hay gloria, solo hay dolor. Y esa decisión fue revolucionaria, porque hasta entonces la guerra se había pintado como un espectáculo heroico. Goya la pintó como lo que realmente era, una máquina de destruir vidas. Esa serie de cuadros sobre la guerra no fue encargada por ningún rey, no fue pagada por ningún noble, fue una decisión personal, y eso la hacía aún más poderosa, porque no respondía a ningún interés político, respondía a una necesidad moral. Goya entendió que, si él no pintaba la verdad, nadie la pintaría, y que, si esa verdad no se guardaba en la memoria, el ciclo de violencia se repetiría sin que nadie aprendiera nada. Sus cuadros de la guerra no mostraban batallas épicas, mostraban ejecuciones, mostraban civiles atrapados en el fuego cruzado, mostraban el costo humano de un conflicto que nadie había pedido. Y esa visión fue tan impactante que con el tiempo se convirtió en referencia para todos los artistas que quisieron pintar la guerra sin mentiras. Goya no inventó el realismo, pero lo llevó a un nivel que nadie había alcanzado antes, porque no pintaba lo que se veía desde lejos, pintaba lo que se sentía desde dentro. La guerra dejó una marca permanente en su forma de entender el mundo. Ya no creía en las grandes narrativas, no creía en las causas justas, creía en las personas. Y las personas, en medio de la guerra, no eran héroes ni villanos, eran víctimas. Y esa visión lo alejó definitivamente de la corte, porque la corte necesitaba héroes, necesitaba narrativas, y Goya ya no podía ofrecer eso. Solo podía ofrecer verdad. Y la verdad, en tiempo de guerra, es un arma de doble filo. Cuando la guerra terminó, España no volvió a la normalidad, porque no había una normalidad a la que volver. El país estaba fracturado, empobrecido y lleno de resentimiento. Y la restauración del poder absoluto trajo consigo una nueva ola de represión. Goya, que había observado todo con atención, entendió que la paz no era el fin del conflicto, era solo otra forma del conflicto. En ese contexto,
pintó algunas de sus obras más inquietantes. Ya no se trataba solo de mostrar la violencia de la guerra, se trataba de mostrar la violencia del poder. Y lo hizo con una sutileza que solo un maestro puede lograr. En sus retratos de la nueva élite, los personajes no parecen triunfadores, parecen cansados, parecen culpables, parecen prisioneros de su propia posición. Esa capacidad de mostrar la debilidad detrás del poder lo mantuvo en una posición delicada. No era lo suficientemente rebelde para ser eliminado, pero tampoco era lo suficientemente complaciente para ser completamente confiable. Y Goya lo sabía. Por eso, empezó a trabajar en proyectos más personales, más íntimos, más oscuros. Porque entendía que su verdadero legado no estaría en los palacios, estaría en lo que nadie podía controlar. Su posición en la corte se volvió cada vez más tensa. Los nuevos gobernantes no confiaban del todo en él, pero tampoco podían prescindir de su talento. Y Goya aprovechó esa ambigüedad para seguir pintando lo que quería, dentro de lo posible. Sabía que cada obra que salía de su taller era un mensaje, y esos mensajes, con el tiempo, se acumularían hasta formar un testimonio imposible de ignorar. La tensión política lo llevó a tomar precauciones. Ya no firmaba todo lo que pintaba, ya no exhibía todo lo que creaba. Guardaba ciertas obras para sí mismo, y esa decisión fue clave, porque esas obras guardadas serían, con el tiempo, las más importantes, las que no estaban. La última gran transformación de Goya ocurrió en soledad. Ya mayor, ya cansado, ya hastiado de un mundo que no había aprendido nada, se retiró a una casa cerca del Manzanares. Allí, en las paredes de esa casa, pintó lo que nunca había mostrado antes. No eran obras para el público, eran confesiones. Esas pinturas, conocidas después como las pinturas negras, no tenían luz, no tenían esperanza. Solo tenían sombras, figuras deformes, escenas que parecían salir de un delirio. Y sin embargo, no eran locura, eran claridad. Goya ya no pintaba lo que veía, pintaba lo que había entendido. Y lo que había entendido era que el ser humano no tiene límite para la crueldad. Esas obras no fueron encargadas, no fueron pagadas, fueron un acto de honestidad brutal, y por eso, durante mucho tiempo, permanecieron ocultas. Porque no eran fáciles de mostrar, no eran fáciles de vender, eran incómodas, y Goya lo sabía, pero también sabía que, si no las pintaba, algo esencial se perdería, y él ya no estaba dispuesto a perder nada más. Pintó esas obras directamente sobre las paredes de su casa, sin bocetos previos, sin correcciones, como si necesitara que salieran de inmediato, sin filtro. Y esa urgencia se nota en cada pincelada. No hay belleza, no hay decoración, solo hay verdad. Y esa verdad es tan cruda que incluso hoy sigue generando incomodidad. Porque las pinturas negras no hablan de un tiempo específico, hablan de todos los tiempos. Hablan de lo que el ser humano es capaz de hacer cuando ya no tiene nada que perder. En esas paredes, Goya depositó todo lo que había acumulado durante décadas. Miedo, dolor, rabia, desilusión, y también una especie de resignación, porque ya no esperaba cambiar el mundo, solo esperaba dejar testimonio, y ese testimonio en las paredes de una casa. El exilio fue el último acto de su vida. Goya entendió que ya no tenía lugar en la España que había pintado durante décadas, no por falta de talento, sino por exceso de verdad, y decidió marcharse, no como un héroe, como un hombre que ya no tenía nada que demostrar. Se fue a Francia, donde vivió sus últimos años rodeado de un pequeño círculo de amigos. Ya no pintaba para la corte, pintaba para sí mismo. Y en esa libertad final encontró una paz que no había conocido antes. Sus últimas obras no eran oscuras, eran tranquilas, como si, después de tanto mostrar el infierno, finalmente pudiera permitirse pintar algo de calma.
Pero esa calma no borraba lo que había hecho antes, porque su legado ya estaba escrito, no en los encargos reales, sino en las obras que nadie había pedido. Y ese legado era claro. Goya no había sido solo un pintor, había sido un testigo, y un testigo que no había aceptado mentiras. En sus últimos años, pintó escenas cotidianas, retratos de amigos, pequeñas reflexiones visuales que no buscaban impactar, buscaban existir. Y esa búsqueda de existencia pura, sin presión, sin obligación, fue su forma de cerrar el ciclo. Porque Goya ya había dicho todo lo que tenía que decir. Ya no necesitaba demostrar nada. Solo necesitaba pintar hasta que la mano ya no pudiera más. La muerte llegó en 1828, en Burdeos, lejos de su tierra. Pero no murió como un desterrado. Murió como un hombre que había elegido su propio camino. Y ese camino lo había llevado desde la corte hasta el exilio, desde la luz hasta la sombra, desde la aprobación hasta la verdad. Y ese viaje era, en sí mismo, su obra más completa. La influencia de Goya no terminó con su muerte, al contrario, empezó entonces. Porque los artistas que vinieron después lo descubrieron no como un maestro técnico, sino como un maestro moral. Les enseñó que el arte no tiene que ser hermoso para ser verdadero, y que a veces la verdad es más importante que la belleza. Sus pinturas de guerra se convirtieron en referencia para quienes querían mostrar el conflicto sin glorificarlo. Sus grabados se convirtieron en espejo para quienes querían criticar la sociedad sin caer en la propaganda. Y sus pinturas negras se convirtieron en un recordatorio de que el ser humano tiene una capacidad infinita para la oscuridad. Goya no fundó una escuela, no tuvo discípulos directos, pero su influencia está en todos los artistas que entienden que el arte puede ser un arma. Y esa arma no se usa para destruir, se usa para revelar. Y eso lo convierte en una figura clave no solo para España, sino para la historia universal del arte. Artistas de generaciones posteriores, desde los impresionistas hasta los expresionistas, desde los surrealistas hasta los contemporáneos, encontraron en Goya un precedente. No un modelo a copiar, un modelo a seguir. Porque Goya demostró que el artista no tiene que ser un decorador. Puede ser un cronista, puede ser un juez, puede ser un testigo. Y esa posibilidad, una vez abierta, ya no se puede cerrar. Su obra sigue siendo estudiada, discutida, reinterpretada, porque no ofrece respuestas fáciles, ofrece preguntas. Y las preguntas, en el arte, son más valiosas que las respuestas. Porque las preguntas obligan a pensar, obligan a sentir, obligan a mirar de nuevo. Y eso es exactamente lo que Goya quería, que lo miraran de nuevo, que miraran el mundo de nuevo. Francisco de Goya no fue un pintor convencional. Fue un pintor que entendió que su verdadero trabajo no era decorar el poder, sino cuestionarlo. Y eso lo puso en una posición incómoda. Porque los que tienen poder no quieren ser cuestionados, quieren ser celebrados. Pero Goya eligió la incomodidad. Y por eso su obra sigue viva. Porque no pintó para su tiempo, pintó para todos los tiempos. Y lo que pintó sigue siendo relevante. Porque la guerra sigue existiendo. El abuso de poder sigue existiendo. La superstición sigue existiendo. Y la capacidad humana para la crueldad sigue existiendo. Su historia termina con una pregunta que sigue abierta. ¿Fue Goya un pintor de España o fue un pintor de la condición humana? La respuesta no es simple, porque Goya no pintó solo lo que veía, pintó lo que entendía. Y lo que entendía era que el rostro verdadero de España era el rostro verdadero del ser humano. Y ese rostro no es siempre hermoso, pero es siempre real. Y tal vez esa sea su verdadera lección, que el arte no debe ocultar la realidad, debe revelarla. Aunque esa revelación sea incómoda, aunque esa revelación sea dolorosa.
porque sólo así el arte puede cumplir su función, no como decoración, como testimonio. Y Goya, el pintor que vio el verdadero rostro de España, fue uno de los pocos que entendió eso. Y por eso, su nombre sigue siendo recordado, no como un artesano, como un testigo. Su legado no está solo en los museos. Está en cada artista que elige la verdad sobre la comodidad. Está en cada obra que se atreve a mostrar lo que otros quieren ocultar. Está en cada mirada que no se conforma con la superficie. Y eso lo convierte en algo más que un pintor. Lo convierte en un símbolo. El símbolo de que el arte puede ser peligroso y de que a veces ese peligro es necesario.